Alguna vez un pastor llamado Don Piper, ojo, no de confundirse con John Piper, otra persona completamente distinta, este se llamaba Don Piper y escribió un libro que se llama 90 minutos en el cielo. No sé si alguna vez ha escuchado este libro. Si no lo ha escuchado, no se pierde nada, no se preocupe. Básicamente, él tuvo un accidente automovilístico en 1989 y tuvo muerte clínica por 90 minutos. Y él dice que él fue al cielo y que vio puertas majestuosas y fue recibido por familiares y amigos. Y debo decir que este pastor no es el primero en la historia en relatar una experiencia semejante. Si vemos a lo largo de los siglos, mucha gente ha dicho que ha ido al cielo, que ha ido al infierno, etc. Ahora, no me sorprende que las personas quieran relatar ese tipo de experiencias, porque hermanos, si todo lo que hay por ver es este mundo caído en el que vivimos, realmente es triste. La realidad sería gris y sin sentido, pero la promesa de un mundo futuro glorioso tiene el poder de animarnos y de ayudarnos a seguir adelante. Nos ayuda a ver que esta vida no es todo lo que hay. Ahora, el problema con ese libro de 90 minutos en el cielo es que está totalmente desligado de las escrituras. En cada capítulo hay un versículo con el que comienza el capítulo, que sirve como a modo de epígrafe, pero en realidad en ningún momento se explica el versículo. Lo más increíble de la experiencia de este supuesto pastor es que se encontró con su abuelita. Y para eso él fue lo más importante de esta experiencia, encontrarse con su abuelita, ser recibido por amigos y familiares. Pero en ningún lado se habla de que se encontró con Cristo. En otras palabras, esta visión del cielo, hermanos, no importa si fue real o no, el punto es que es decepcionante. Pero hoy, en este pasaje, se nos abre una ventana para entender cómo va a ser el cielo. Y es una ventana totalmente basada en la Biblia. El título de mi predicación hoy es Así se ve el cielo. Por los próximos minutos quiero mostrarles cómo este pasaje nos explica parte de la realidad que tendremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ahora, quiero aquí hacer un par de advertencias. Este pasaje no está describiendo el cielo nuevo y la tierra nueva, y ya voy a explicar por qué. Pero sí nos muestra partes fundamentales de lo que va a ser la vida en lo que nosotros llamamos el cielo. Y mi objetivo con esto era el objetivo de Pablo en 1 Tesalonicenses 4:8. Pablo les decía que Cristo va a venir y que con su venida van a pasar muchas cosas. Y entonces les dice lo siguiente: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y yo quiero que hoy seamos confortados con estas palabras. De hecho, si usted le puso atención al texto, allí en el capítulo 43, Dios le dice a Ezequiel, muéstrale al pueblo de Israel la visión del templo para que dejen de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron? Para que se avergüencen, para que dejen de pecar. Es decir, la visión de las cosas futuras nos ayuda a vivir el presente hoy. Por eso mi mensaje es: anímense hoy pensando en la vida futura celestial. Anímense hoy pensando en la vida celestial futura. Creo que a medida que meditamos en lo que vamos a vivir en el cielo, somos hoy animados a seguir adelante. Los primeros versículos del capítulo 40, los primeros 4 versículos con los que comenzó leyendo nuestro pastor Juanda, dice que esto ocurrió en el año 25 de su exilio. Entonces, yo les pido que recordemos todo lo que hemos hablado en esta serie larga de Ezequiel. Recuerden que Ezequiel está junto con Israel, con el pueblo de Israel exiliado en Babilonia. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor llegó a conquistar
venció Jerusalén, venció el pueblo y se los llevó al exilio. Y él dice que esto ocurre en el año 25 de su exilio, 14 años después de que Jerusalén cayera. ¿Se acuerdan que un día hablamos de que Jerusalén cae? Jerusalén cae en Ezequiel 33, cuando llega el mensajero y le dice a Ezequiel, Jerusalén cayó. Y desde ese momento comienzan las promesas de restauración. Ahora, quiero que usted se ponga en los zapatos de Ezequiel y de los israelitas allí. Y ellos ya lo han perdido todo. Esto es 14 años después de que Jerusalén es destruida. Es decir, están sin ánimo, están sin esperanza. Parece ser que la idea de una restauración futura está muy lejos. Y todo lo que tienen para sostenerse en medio del exilio son las promesas futuras. Es todo lo que tienen. Y yo quiero decirles a ustedes hoy, mis hermanos, que todo lo que tenemos mientras vivimos en este mundo caído son las promesas futuras. Estamos en las mismas de Ezequiel. Todo lo que tenemos son las promesas. Y estas promesas tienen el poder de sostenernos. Hemos visto la visión de un templo ciudad a lo largo de los capítulos 40 al 48. Y hoy quiero nombrar 3 características de este lugar que van a ser las características del cielo. 3 características del cielo. Vamos a tener una adoración renovada, vamos a tener justicia absoluta y Dios estará allí. Ahí se convierte en el allí, pero se lo pueden imaginar. Dios estará allí. 3 características, ese es todo el sermón de hoy. Comencemos. Adoración renovada. Este pasaje, como se podrán imaginar, ha tenido miles de interpretaciones a lo largo de la historia. La gente ha dicho una cantidad de cosas de lo que es este templo y de lo que no es. No tengo tiempo para abordarlas todas, pero quiero decir 2 cosas que esta visión no es. Y yo creo que con entender estas 2 cosas va a ser mucho más fácil interpretar el texto. Ahorita estábamos leyendo aquí con Caro y Caro decía, no, que alguien me explique esto. Esto está rarísimo. Y yo sentí eso, Juanda, yo sentí la presión de, ¿qué tal si yo no se lo explico? Pero le voy a explicar básicamente 2 cosas de lo que no es este templo. Primero, este templo evidentemente no es el cumplimiento de una profecía cercana. ¿A qué me refiero? Quienes conocen algo de la historia de Israel saben que Israel va al exilio en Babilonia y que tiene que estar ¿cuánto tiempo allí antes de volver? 70 años, muy bien, si usted no lo sabía, pues le animo a que le pregunte al que sí sabe y que estudien la Biblia juntos. Deben pasar 70 años antes de que Israel vuelva a salir. Ellos vuelven a salir, vuelven a Jerusalén por orden del rey Ciro. Y como leemos en el libro de Esdras, cuando ellos vuelven, ¿será que se encuentran con este templo del Ezequiel 40 al 48? La narración nos dice que cuando ellos echan el cimiento del templo, ¿se ponen a qué? Se ponen a llorar. ¿Por qué? Unos lloran de alegría. Claramente 70 años estuvieron lejos y ahora vuelven a Jerusalén. Pero también lloran de tristeza porque este templo no se compara al que construyó alguna vez Salomón. Lo interesante, hermanos, es que el templo que nos describe Ezequiel en 40-48 es muchísimo más glorioso que el templo de Salomón. Entonces la pregunta es, ¿este templo cuándo fue construido? La respuesta es nunca. Ese templo jamás fue construido. Herodes el Grande trató de construir un gran templo, pero no se parece a este. Incluso el emperador Juliano por allá en el siglo IV construyó otro. No, en el siglo IV antes de Cristo construyó otro, pero ninguno de esos se pareció a este templo. Entonces, este templo no es algo que se cumple en la historia de Israel. Ahora, este templo tampoco es un suceso futuro literal.
¿A qué me refiero con eso? Hay judíos que creen que un día nosotros literalmente viviremos en ese templo. Pero eso no es cierto por la siguiente razón. Si nosotros fuéramos a vivir en ese templo, las enseñanzas del Nuevo Testamento no serían ciertas. Por ejemplo, en el capítulo 44, ese que leímos todos juntos en grupo, allí se describe a los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, y ellos hacían ofrendas ¿por qué? Por el pecado. ¿Cómo así? Si yo voy al libro de Hebreos y me encuentro que Cristo ya fue el sacrificio definitivo, ¿cómo así que ofrenda por el pecado? No tiene sentido. También se nos dice que allí en esta ciudad templo no van a entrar los incircuncisos. Pero ¿cómo así? Si en el libro de Hechos me dice que ahora los gentiles han entrado al pueblo de Dios. El punto es, esto no va a pasar literalmente. Bueno, si no se cumplió en el futuro cercano y no se va a cumplir en el futuro literal, entonces ¿de qué me está hablando este templo? Y hermanos, aquí es clave recordar que Ezequiel, durante todo el libro, ha manejado un lenguaje simbólico. El domingo pasado escuchamos una predicación acerca de Gog y Juanda nos decía, nadie sabe quién es Gog, pero el punto no es saber quién es Gog. El punto es que el pueblo de Dios está seguro. El domingo anterior el pastor Cristian nos habló de la visión de los huesos secos y nos hablan de cómo las personas viven espiritualmente. Pero Dios no resucitó literalmente a las personas muertas a manos de Nabucodonosor. Es decir, estamos en el plano de lo simbólico, de lo representativo. Si nosotros nos ponemos en la audiencia original, ellos no son colombianos del siglo XXI. Ellos son judíos del siglo VI antes de Cristo. Y para ellos, cuando ven todas estas imágenes de los sacerdotes haciendo ofrendas, de las personas respetando el día de reposo, del pueblo celebrando las fechas sagradas, de todos obedeciendo los mandamientos, ¿saben en qué piensan? Están pensando en una adoración perfecta. Lo que la visión les está comunicando a ellos es que un día ellos adorarán perfectamente a Dios. Si nosotros hubiéramos sido judíos de ese tiempo, para nosotros la adoración perfecta habría sido con los levitas sirviendo en el templo, habría sido respetando el Shabbat, habría sido yendo a la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, etc. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles hoy a ustedes es, ¿cómo se ve una adoración perfecta para los colombianos en el siglo XXI? ¿Usted sabe quién fue Agustín de Hipona? O bueno, lo ha escuchado. Quizás el teólogo más influyente en toda la historia del cristianismo después del apóstol Pablo. Pero Agustín de Hipona tenía un serio problema con la lujuria. Agustín de Hipona tenía deseos sexuales muy fuertes y luchaba con eso. Y en su libro de Confesiones él dice lo siguiente: deseaba y ansiaba la liberación. Sin embargo, seguía atado al suelo, no por cadenas exteriores, sino por los hierros de mi propia voluntad. El enemigo se había posesionado de mi voluntad y la había convertido en una cadena que me impedía todo movimiento. Porque de la perversión de la voluntad había nacido la lujuria, y de la lujuria la costumbre a la que yo no había resistido, había creado en mí una especie de necesidad, cuyos eslabones unidos a otros me mantenían en cruel esclavitud. Era esclavo de los deseos sexuales. Y ya no tenía excusa para dilatar mi entrega a ti, le dice a Dios, alegando que aún no había descubierto plenamente tu verdad, porque ahora ya la conocía y sin embargo seguía encadenado. Yo te decía, lo haré pronto, poco a poco, dame más tiempo, pero ese pronto no llegaba nunca. Las dilaciones se prolongaban y el poco tiempo se convertía en mucho tiempo. Este hombre estaba sufriendo porque no podía adorar a Dios perfectamente, porque dentro de él
había tentaciones horribles y él no podía hacer nada al respecto. ¿Alguien aquí se identifica con eso? Hoy hay muchos obstáculos para la adoración perfecta. Hay una presión externa primero. La televisión, la música, la política, la educación, todo eso nos está alejando de Dios, nos está poniendo una presión para que seamos ateos, para que no amemos a Dios, para que vivamos en el materialismo de este mundo. Esta semana recibimos una queja por el ruido, una queja exagerada de parte de alguien que evidentemente no nos quiere aquí. Pero además están las limitaciones físicas. Hace poquito estuvimos en el funeral de una amada hermana que nos recordó que nuestros cuerpos son imperfectos. Y estoy seguro que aquí hoy hay muchos que sufren dolor físico y cansancio. ¿O me equivoco? Siempre hay unos que se duermen pues porque se duermen, pero hay otros que se duermen porque están muy cansados del trabajo. Y eso es entendible. Pero el obstáculo más horrible es la influencia interna. Todos aquí los que somos creyentes llevamos una cosa inmunda llamada viejo hombre que no se ha terminado de morir. Y entonces deseamos más el sexo que a Dios. Nos ponemos ansiosos porque no sabemos cómo vamos a conseguir el dinero de la siguiente semana y anhelamos llevarnos la gloria en lugar de Cristo. ¿Saben qué podemos hacer ante estos tres obstáculos? La presión externa, la presión de nuestro cuerpo caído y la presión interna. ¿Saben qué podemos hacer? Absolutamente nada. Claro, luchamos contra el pecado, pero es imposible quitárnoslo de encima. Sin embargo, amados hermanos, allí en la ciudad celestial experimentaremos una adoración renovada. Ya no habrá lugar para los ídolos. Nuestros cuerpos serán hechos perfectos, de manera que no habrá dolor ni cansancio. Y sobre todo, no va a haber más pecados, ni dentro ni fuera de nosotros. Le exaltaremos al Señor por los siglos de los siglos y nadie nos va a detener. Para nosotros ver todo esto los levitas, hijos de Sadoc, es raro, pero esto que les estoy diciendo es lo que ellos entendieron. Por fin vamos a tener una adoración perfecta a Dios. Así que hermanos, como le dice Dios a Ezequiel, se los digo yo a ustedes, vean este templo, avergüéncense de su pecado y dejen de pecar. Resistan, hermanos, ¿saben por qué? Porque un día ya no habrá que resistir más. Un día ya no habrá que luchar más contra el pecado, sino que nuestra adoración al Señor será perfecta. Esa es la primera característica del cielo. Hay una adoración renovada. La segunda característica es que hay una justicia absoluta. Recuerden que seguimos en el lenguaje simbólico. Necesitamos ponernos en los zapatos del pueblo de Israel para entender esta visión. Y este pasaje comienza a darnos varios elementos que hacen eco de la justicia. El primero de ellos es que se nombra a un príncipe. No sé si escucharon la palabra príncipe una y otra vez. El príncipe va a hacer esto, el príncipe se va a sentar a comer, el príncipe va a tomar esta tierra, el príncipe. Los capítulos 34 y 37 de Ezequiel ya nos hablaron acerca de un pastor, ¿cierto? Alguien que vendría de la descendencia de David, el Mesías esperado. Pero me llama mucho la atención que en Ezequiel 40 al 48 ya no se nos habla del príncipe en estos términos. No nos dice que es un pastor, ni las ovejas, ni siquiera que es un rey. Hay una cosa que dice una y otra vez acerca de este príncipe, y pónganle mucha atención, es que este príncipe es justo. ¿A qué nos referimos con que es justo? Miren, por ejemplo, el capítulo 45, versículos 7 y 8. Espero no ponerlos hoy a correr mucho con el texto, hermanos. Yo sé que es largo, pero dice:
el 45, 7 y 8, si quiere usted puede seguir la lectura aquí conmigo, dice: y el príncipe tendrá la tierra a ambos lados de la parte sagrada y de la propiedad de la ciudad. Voy a saltar el resto del 7, luego dice el 8: esta tierra será su posesión en Israel, así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo, sino que darán el resto de la tierra a la casa de Israel según sus tribus. Es muy interesante. Lo que va a hacer este rey, ¿saben qué es? Tengo 12 tribus, 1, 2, 3, 4, 12. Y a usted le voy a dar esta parte, y a usted le voy a dar esta, y a usted le voy a dar esta. En otras palabras, este príncipe es equitativo. Cuando nosotros leemos cómo la tierra fue distribuida por allá en Números capítulo 34, vemos que la distribución no es exactamente la misma. Pero cuando llegamos a Ezequiel 40 al 48, la distribución para cada una de las 12 tribus, incluyendo Leví, que eso es muy interesante, es exactamente la misma. Además, no solamente se le da tierra a las 12 tribus, sino que se le da tierra al extranjero. Por ejemplo, allí este fue uno de los últimos que leímos, capítulo 47, versículos 21 al 23, nos dicen que se le está dando una herencia al extranjero que es como si viviera entre ellos. O sea, el príncipe le da a cada quien lo que le corresponde, al pobre no lo deja morir, sino que le da el dinero, lo que necesita. ¿Y se acuerdan el último pasaje que leyó aquí el pastor Miguel, los últimos 5 versículos? Nos dicen que esta ciudad tiene 3 lados, 3 puertas arriba, 3 puertas a la izquierda, 3 puertas a la derecha y 3 puertas abajo. Cada lado mide 4.500 codos. Es decir, la ciudad tiene forma ¿de qué? Es un cuadrado perfecto. Y eso nos está diciendo que la sociedad que va a vivir allí funciona como un relojito. El gobernante es justo y todos allí son justos, están organizados en perfecta justicia. Ahora, lo único perfecto no es la sociedad que vive allí, sino además la creación. ¿Qué elemento de la creación sobresale en este texto? ¿El qué? El río, perfecto. Leyeron sobre un río, ¿cierto? Ahí en el capítulo 47 dice que hay un río que sale por la puerta oriental, sale desde debajo de los umbrales del templo. Y aquí, bueno, no sé si ustedes se fijaron en esto, pero yo se los voy a mostrar. Dice que descienden al Arabá y desembocan en el mar. ¿Ve eso qué significa? Bueno, si usted se para en el mapa de Israel, se da cuenta que para el oriente, cuando el agua baja, va a caer a un lago que se llama el Mar Muerto. En el Mar Muerto, el nivel de sal es tan alto que ningún ser vivo puede estar allí. Todo lo que está en el Mar Muerto, por eso se llama Mar Muerto, se muere. El nivel de sal es demasiado alto. Pero ¿qué le pasa a los animales que se meten en este río? ¿Lo leyó? ¿Qué le pasa a los animales? Cobran vida. Usted puede botar ahí un pescado muerto y sale vivo. Y no solamente los pescados, que hay a ambos lados del río, árboles que dan fruto. O sea, nos está dando la imagen de algo vivo. Claramente esto está evocando, por ejemplo, el Salmo 1, que dice que el justo es como un árbol que está junto a corrientes de agua, ¿cierto? O al mismo Jesús cuando Él dice que Él es el agua de vida. En resumen, hermanos, este templo ciudad es un lugar perfecto tanto socialmente como en términos naturales. Hay vida en el río, hay frutos para comer todo el año. Es algo así como el Edén, pero sin pecado. El príncipe que los gobierna distribuye todo de manera equitativa y le da a cada uno lo que le corresponde. Hermanos, esa sociedad se parece tanto a la nuestra, ¿cierto?
Ustedes saben que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa. Eso no se ha acabado. Ambos países tienen aliados y hace un mes hubo una noticia acerca de uno de esos aliados. Corea del Norte comenzó a enviar soldados a Ucrania de parte de Rusia. Rusia estaba pagando $2,000 mensuales por cada uno de estos soldados, y por la cantidad de soldados que se envió, en cuestión de días, la cifra que Rusia le estaba pagando a Corea del Norte era de millones de dólares. La noticia es que ese dinero de los millones de dólares nunca llegó al bolsillo de los soldados. En otras palabras, el dictador, que se llama Kim Jong-un, envió soldados a morir con la promesa de que les iba a pagar a cada uno $2,000 mensuales, y el dinero no llegó ni a los soldados ni a la familia. ¿Saben a dónde llegó? Al bolsillo de la familia Kim. Eso fue noticia hace un mes, no les estoy hablando de la generalidad. Yo sé que Corea del Norte siempre ha sido el peor país del mundo, pero eso pasó hace un mes. Este país ha sido gobernado solamente por 3 presidentes en toda la historia que se hacen dar a conocer a sí mismos como semidioses. Ponen a trabajar a la gente para pagar por sus vidas llenas de lujos. Mientras que en Corea del Norte hay hambrunas y pobreza y terribles lluvias, el dictador se está gastando toda la plata, él y su familia. No sé si han escuchado el tema nuclear con Corea del Norte. Bueno, ellos están sancionados por andar gastándose la plata en construir armas nucleares, y las provisiones que el pueblo necesita nunca llegan. Algo ridículo pasó durante la pandemia. Mientras que los países más grandes, Estados Unidos, China, los países europeos, todos reportaban miles de muertes por COVID al día. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Sabe cuánto reportaba Corea del Norte? 0. Ellos decían, aquí no pasó nada. Y mientras tanto, cerraban las fronteras y los medicamentos no podían llegarle a la gente. La gente allá vive en terribles condiciones de hambruna. ¿Sabe cómo se puede describir la situación en Corea del Norte? Con una palabra: injusticia. Eso no es justo. ¿Y saben qué más no es justo? Que la dictadura de Kim Jong-un, que ellos creen que son dioses y reyes, persigue a los verdaderos hijos del rey. Persigue a los cristianos los envía a campos de concentración a morir. Este dictador viajó con su familia a Rusia el año pasado y viajó en un tren de 90 vagones blindados, y los 90 vagones estaban llenos de chefs que hacían comida rusa, china, coreana, japonesa, francesa, todo para que este gordo se siguiera poniendo más gordo. Y mientras tanto, nuestros hermanos se están muriendo de hambre en campos de concentración. Pero Jesús, en el Sermón del Monte, una vez les dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hermanos, nuestros hermanos perseguidos a lo largo de toda la historia, y nosotros mismos que sufrimos por las inclemencias tanto de la sociedad como de la creación, un día seremos saciados. No habrá más huérfanos, ni más pobres, ni más vulnerables, ni más extranjeros, ni más viudas. Ya no habrá muertes por COVID, ni por lluvias, ni por cáncer. En la ciudad celestial seremos gobernados por David, es decir, por Jesús. Y Él nos va a dar todo lo que necesitemos por los siglos de los siglos. Hermanos, que su vida presente sea animada al pensar en la vida celestial. Ustedes aquí hoy sufren injusticia social, sufren las injusticias de la naturaleza. Yo los veo y la mitad de nosotros tenemos algo en nuestra salud. Ya no sufriremos más.
cuando llegue ese día. Tercera característica del cielo, y con esta voy cerrando, sin duda la más importante: Dios estará allí. Los libros de la Biblia regularmente son representados con imágenes. Hay imágenes clave en cada uno de los libros. Los libros, el libro de Ezequiel particularmente, tiene algunas imágenes muy representativas. Por ejemplo, el corazón. Hay unos libros vendidos por Crossway que tiene solamente el libro y una página al lado para escribir. Por ejemplo, el de Caro Ramírez. ¿Puedes levantar tu Biblia? Si ustedes ven la portada de la Biblia de Caro, bueno, los que alcancen a verla, es un corazón. ¿Por qué creen que está ese corazón ahí? Un nuevo corazón de carne en lugar del corazón de piedra. Nos está haciendo pensar en Ezequiel 36, ¿verdad? Otras de las imágenes más importantes de Ezequiel son, por ejemplo, la carroza real, las ruedas con ojos del capítulo 1, o los muertos que vuelven a la vida, los huesos secos del capítulo 37. Pero yo quiero decirles que la imagen más importante del libro de Ezequiel es la imagen del templo. El templo es la imagen representativa más importante de todo el libro de Ezequiel. No solamente tenemos los capítulos 40 al 48 que nos describen un templo, sino que además, ¿ustedes se acuerdan que hay otros capítulos de Ezequiel que nos hablan del templo? No podemos tratar de interpretar 40 al 48 que nos habla de un templo sin pensar en lo que pasó antes en el libro que nos habló de un templo. ¿Cómo comienza el libro de Ezequiel? ¿Se acuerdan? ¿No te acuerdas? Él no se acuerda. ¿Alguien sí se acuerda? Está la gloria de Dios junto al río Quebar. Entonces llega una carroza real. Hay unas ruedas llenas de ojos. Hay una corte, unos seres vivientes llenos de caras y de alas. Es totalmente aterrador. Y en la parte de arriba hay un trono sublime. Y allí va la gloria de Dios, allí va Dios. Y llega a donde Ezequiel y le dice: vengo a ejercer juicio. Esa carroza la volvemos a ver en los capítulos 8 al 11. Los capítulos 8 al 11 son clave. En el capítulo 8, Dios toma a Ezequiel y lo mete dentro del templo y le dice: te voy a mostrar lo que está pasando dentro del templo. Y entonces ve una cantidad de abominaciones. Los sacerdotes están adorando una cantidad de dioses dentro del templo de Jehová. Así que, ¿qué hace esa carroza? Recoge a Dios y se va. Sale del templo, y los capítulos 10 y 11 nos dicen que no solo sale del templo, sino que sigue saliendo y sale de Jerusalén y sale de los montes. O sea, Dios se va. Cuando Nabucodonosor llega a atacar Jerusalén, ¿será que le ganó porque, pobrecito Dios, viene Nabucodonosor con todo su ejército y lo va a aplastar? ¿Será que es que Nabucodonosor es así de fuerte? La razón por la que Jerusalén pierde es ¿por qué? Porque Dios ya no está, porque Dios ya se fue, ¿verdad? Y esa carroza se desaparece todo el resto del libro hasta ahora. Hasta los capítulos 40 al 48 esa carroza vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer en la parte que leyó Juanda, donde todos nos pusimos de pie. En esos primeros 12 versículos del capítulo 43 que leyó nuestro pastor Juan David, dice que esta gloria entra por la puerta oriental, por donde sale el río. Por esa misma puerta entra y se mete en el templo. Y dice que el templo, esto lo dice allí mismo el capítulo 43, versículo 5, dice que la gloria de Dios llena el templo. Si usted conoce la Biblia, usted sabe que esto está haciendo eco de otra imagen bíblica. Está haciendo eco de cuando Salomón construyó el templo. Allá en Primera de Reyes, capítulos 6 y 7, Salomón
al igual que ustedes vieron que la parte más difícil de la lectura fue la que hizo Juan David al comienzo, ¿cierto? Muchos codos, ¿verdad? O sea, da todas las medidas específicas, tal. Lo mismo pasó en Primera de Reyes 6 y 7. Salomón da todas las medidas y por años se construye el templo. ¿Y qué pasa cuando se termina de construir el templo? La gloria de Dios lo llena. Y entonces los sacerdotes del tiempo de Salomón tienen que salirse del templo. Aquí vuelve a suceder lo mismo. Pero hay un detalle, hermanos, que a mí me pegó una cachetada tremenda. El siguiente capítulo, el capítulo 44, el versículo 2, dice esto. Y esto me hace poner los pelos de punta, hermanos. Dice: y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada. No se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Por lo tanto, permanecerá cerrada. En otras palabras, ¿saben qué es lo que no va a volver a pasar? Dios no se va a volver a ir del templo. Porque no va a haber abominaciones en ese templo. Dios jamás va a volver a salir de ahí, hermanos. Y por eso, la frase final de todo Ezequiel 40 al 48, la frase final de todo el libro, es la más importante. Ezequiel 48, versículo 35. Y el nombre de la ciudad desde ese día será: el Señor está allí. El Señor está allí. Un autor, Mark Twain, usted de pronto lo ha escuchado, dijo alguna vez una frase horrible. Dijo: el paraíso me gusta por el clima, el infierno lo prefiero por la compañía. Y saben, yo creo que nosotros no pensamos muy distinto a Mark Twain. Si yo saliera en este momento a la calle a preguntarle a la gente si usted prefiere estar en el cielo o en el infierno, la gente que me diría: en el cielo, obviamente. ¿Por qué? Pues porque no hay un lago de fuego. O sea, yo prefiero estar en el cielo, que es un poquito menos caliente, ¿verdad? Pero la verdad, la gente, ¿por qué quisiera ir al cielo? Pues las razones de este pastor de 90 minutos en el cielo: para verme con mi abuelita, para verme con mi tía, para verme con mi hermano. Esa es la razón por la que la gente quiere ir al cielo. Y entonces le damos a la razón a C.S. Lewis cuando dijo lo siguiente: somos criaturas poco entusiastas, haciéndonos tontos con la bebida, el sexo y la ambición, cuando una alegría infinita se nos ofrece. Como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de lodo en una pocilga porque no se puede imaginar lo que significa la invitación a unas vacaciones en el mar. Somos demasiado fáciles de complacer. Sin embargo, aquellos que somos contados entre quienes tienen un nuevo corazón de carne, entre quienes la carne volvió a los huesos, como nos dice el capítulo 37, nosotros no somos fáciles de complacer. Y a nosotros, ¿sabe qué nos espera? Ver a Dios cara a cara. Ya no veremos la gloria de Dios por fe, la veremos por vista. Ya no leeremos la palabra de Dios, la escucharemos directamente de su boca. Ya no hablaremos en oraciones hacia el cielo, hablaremos cara a cara con Él. Él anhela celosamente nuestro espíritu y lo tendrá solamente para Él, porque ya no van a haber ídolos que nos estorben. No tendremos necesidad ni de sexo ni de matrimonio, porque la unión más pura y el amor más sincero nos esperan. Cuando Ezequiel vio al Señor en el río Quebar, cayó postrado a sus pies por el miedo y el terror. Nosotros en el cielo caeremos postrados a sus pies, pero su gloria no nos espantará. Seremos asombrados y satisfechos por ella. Hermanos,
ni Nabucodonosor con todo su ejército, ni Gog con todo su ejército podrán meterse jamás en esta ciudad, porque Dios la ha cerrado para siempre, para habitar. Él dice que Él pondrá las plantas de sus pies allí. Ese será el lugar de su habitación por los siglos de los siglos. Y el 43:7 dice: la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre. El nombre de Dios jamás va a volver a ser deshonrado por nadie. La gloria de Dios ha sido completamente restaurada y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Hermanos, tres rasgos hemos visto del cielo. Tendremos una adoración renovada, habrá justicia absoluta y Dios estará allí. Y no puedo terminar este sermón sin hacer una pregunta. ¿Quiénes son los que van a estar allí? ¿Usted va a estar allí? Jesucristo alguna vez le dijo a sus discípulos: me voy a prepararles lugar. ¿Y qué hizo? Fue a la cruz a morir para abrirnos el camino de manera que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Jesucristo dijo de sí mismo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera en la que usted llegue al cielo que hemos descrito hoy es a través de Jesucristo. Solamente aquellos que son justificados por Él, transformados por Él, llevados a un nuevo nacimiento por Él, ellos son bienvenidos a la ciudad celestial. Y si usted sabe hoy que lo que acabamos de decir no le produjo absolutamente nada, sino que sigue aburrido pensando en lo que hizo la semana o lo que va a hacer mañana, usted sabe que usted necesita un cambio. Y hoy yo quiero decirle: el día para arrepentirse de sus pecados es hoy. De otra manera, usted se perderá de la gloria del cielo y junto con Mark Twain disfrutará de la compañía del infierno.